Bueno, es un capítulo muy especial. Vamos por el capítulo 103 de la Biblioteca de Audio. Y hay 3 joyas de la música argentina sentadas en la misma mesa, así que es un honor increíble. Y vamos a empezar presentando de a una. Nombre y colegio. Amílcar M. Gilabert, como en la universidad, ¿viste? M es de Marcelo. Marcelo. La chica me dice Marcelo. Ah, perfecto. El señor Gustavo Enrique Gaudí. Ahí va, mirá. Y el señor Osvaldo Diego Acedo. ¿Qué tal? Bueno, Diego. Nos Bueno. estamos deschavando hoy. sí, para eso estamos. Bueno, espectacular, tenemos a los 3. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Por favor, gracias a vos. No sé quién de los 3 empezó antes en esto. Yo el 2 de enero del próximo año, es decir, de 2026, cumplo 66 años en ION, porque yo entré en ION el 2 de enero de 1960. En el mundo es muy difícil hoy en día encontrar estudios con grandes superficies, ¿no? Hay muy pocos. Yo me acuerdo que en un momento en Los Ángeles hablaban de que había 250 estudios grandes, y hoy en día, no sé, deben quedar 8. Así Sí, que qué bueno. y muchos estudios usan la terrible consola para usar solamente 2 canales. Sí, claro. Para ir a Pro Tools, Claro, ¿no? O sea, sí. Bueno, también antes se grababan orquestas, se grababa en tiempo real todo, porque no había multitrack o muy pocos tracks, entonces las salas tenían que ser enormes. Aleja esto, acerca el piano, qué sé yo. A partir del Pro Tools se facilitó mucho grabar individualmente los instrumentos, Los usar, samplers con claro, las librerías, todo eso generó que se grabe de otra manera. Se agrandaron los controles porque casi todo se empezaba a grabar desde el control, mucho teclado, y las salas cada vez eran más chiquitas. Hasta hay estudios que ni tenían sala, tenían una cabinita para grabar una voz. Los estudios grandes terminaron siendo alquilados para grabar una batería y después irse a terminarlo en la casa. qué sé yo. Bueno, uno de los estudios más famosos del mundo, que es Abbey Road, sobrevive porque está administrado por Universal. Claro, Si no, Olvídate. hoy sería una playa de estacionamiento. bueno, Claro. pero parte de la charla, para que no se convierta en una cosa súper nostálgica de lo que era la música. hace Tenemos 40, que 50 vivir la años. nostalgia. Sí, pero ustedes también tienen mucha vigencia. Son tipos que están laburando hoy. Y a mí me parece que lo interesante es cómo hace un ingeniero, un Por eso productor. nos quieren echar, ¿viste? Bueno, Estamos molestando. pero están laburando. Entonces, ¿cómo hacen para mantener vigencia durante tantas décadas? Porque realmente no es fácil. Yo los conocí a cada uno en momentos diferentes. Cuando yo entré a Panda, vos estabas grabando Acariciando lo áspero. Ah, mira vos. Y yo entré al control, yo era, o sea, estaba asistente del asistente y había un volumen importante adentro de la sala No creo. Él me gana. Él me gana. Él- y estabas al mando de una nave espacial. Para mí fue muy fácil, pese y todo, que he tenido grandes problemas en mi profesión. Es muy fácil, ha pasado todo tan rápido. Me sentía fácil de resolver los problemas. Pensá que hice vivo, hice estudio, exactamente igual. Sí, se te daba bien. digamos. Así que si habré tenido problemas a resolver. Y pude desarrollar toda una carrera. Bueno, una cosa que contaba Gustavo antes de que empezáramos, que creo que todo lo que está fuera de cámara es igual o mejor que lo que va a quedar. Que vos empezaste, que tu primer show en vivo fue con Serú Girán y tu Sí. primer disco, el primero que grabaste vos fue Kamikaze. Sí. O sea, y que hoy en día es más difícil que alguien de la edad que tenías en ese momento empiece con discos tan importantes, por supuesto. Sí, yo creo que el entusiasmo, nadie se mete en esto porque es un buen negocio o porque, qué sé yo, te metes porque te gusta la música, porque te gusta la técnica, porque te gusta el audio, qué sé yo, es como un sueño. Y después, bueno, cuando empecé a conocer músicos, me volví loco, me contagié de la pasión, del entusiasmo que ponían, de la genialidad. Me di cuenta que yo tenía que estar al servicio de eso. Y entonces, qué sé yo, no importaba la hora, no importaba el día, no importaba la plata. El asunto era estar ahí, laburando, contagiándose de todo eso.
Y creo que fuimos muy afortunados de vivir toda esa época, de compartir el estudio con tipos tan geniales como Charly García, como Luis Alberto Spinetta, como tantos otros, ¿no? Es injusto dar nombres porque dejas afuera otro. Por supuesto. Pero es increíble haber pasado por todo eso y que siga ocurriendo, que la gente nos siga llamando para laburar, qué sé yo, somos muy afortunados. Tanto que creo que es mi obligación venir cuando me invitan a este tipo de cosas porque creo que esto es contagioso. Me parece que nosotros que estamos haciendo esto hace tantos años tenemos como el deber de contagiar esa inspiración, esas ganas. De la fotografía, ¿no? Sí, yo en realidad entré al mundo de la música porque antes era fotógrafo. Claro. Y así fue como conocí a los Sui Generis, y me hice amigo de Nito, después también de Charly, y bueno, y empecé justamente también en ese momento empezó en la Argentina a crecer mucho el sonido, porque al principio el sonido era bastante pobre, ¿no? Se amplificaban en los shows solamente no existía. Las voces y algún micrófono por ahí en la batería y chao. A partir de los fines de los 70 empezó el tema de la consola entre la gente, otra consola en el escenario para mezclar para los músicos, la manguera de baja balanceada para amplificar cada cosa que está arriba del escenario. Y bueno, a partir de ahí ya hacían falta 2 operadores por show, entonces empezó a parecer que no había operadores. Y ahí yo vi una oportunidad que se dio naturalmente, que yo iba a los ensayos y no había nadie ahí. Entonces Charly empezaba, no me escucho, y yo miraba y no había nadie que le subiera, y yo miraba la consola y dije, bueno, debe ser qué sé yo. Y así fue como, en esa época no había escuelas ni carreras universitarias. Había. Tenemos uno acá a la derecha que sí, de maestro. Y estaba Sí. otro el portugués que también. Yo les afané muchas cosas. ¿sabes? No, ya sé, yo les afané a vos y a él y al Portu, pero Era así. esa era la escuela, ¿no? Tenías que tener la suerte de que te dejaran entrar a Ion, qué sé yo. Claro. Sí, acierto y error. Claro, sí. Sí, la escuela que yo viví era la escuela de horas rodando adentro de la mecánica del estudio de grabación. Mirá Y vos, eso era un aprendizaje constante. Había víctimas, por supuesto, Claro. pero nosotros hacíamos horas de vuelo, y en Claro. las horas de vuelo, que ahora sucede lo mismo, porque, digamos, por más escuelas que haya ahora en este momento, vos formás un tipo, lo formás teóricamente, lo formás para que pueda hacer un abordaje de cómo es el entorno técnico de una grabación, técnico y musical, digamos, de una grabación. Pero lo pones en la rueda de un estudio y medio en algunas cosas tiene que hacer, empezar de cero. Pero grabar se enseña grabando, no hay una teoría de la grabación. Claro, Existe claro, la teoría, claro. pero si no tenés la aplicación no sirve. Sí, lo difícil es aprender a conducir, porque además en Argentina el productor artístico es todavía una novedad, en muchos casos no existe. Entonces el único que está ahí al frente de la sesión es el técnico, el ingeniero. Entonces de alguna manera te convertís en un conductor, Sí. y tenés que tranquilizar a los músicos, manejar el entorno. aconsejarlos en cómo grabar, cómo mezclar su propio auricular, todas cosas que a veces tienen más de psicólogo que de técnico, y eso es lo difícil de aprender. Yo, por ejemplo, aprendí mucho de eso de Amílcar, ¿no? Cómo él trataba a los músicos, cómo les hablaba, cómo conducía la sesión, cómo los hacía sentir más seguros, más tranquilos, más compinches, ese tipo de cosas, para mí fue fundamental, y eso no está no lo puedes aprender en una escuela o en un libro. Sí, aparte no se puede hacer música si no hay un buen clima en el entorno. Claro. El gran maestro del entorno y el clima en las grabaciones es el Portugués da Silva. Sí, totalmente. Portugués da Silva, yo creo que no se comió una úlcera por haber bancado tantas cosas, pero es el tipo que siempre iba
absorber la energía negativa que podía haber en la grabación, se hacía cargo de él, la transformaba. Claro. No sé, por ahí cuando llegaba a la casa fajaba a toda la familia, pero... Por eso te digo de que había enseñanza. No había escuelas, no había universidades como hoy en día. Claro. Pero sí, el caso es Oswald. Para mí el caso ejemplar del ingeniero de grabación aprendiendo a Oswald lo recibí yo, claro, como cadete de Ion. Ahora me llamaban de la oficina que manejaba Ion, que era la oficina de Mario. Osvaldo dice, te vamos a mandar una persona porque yo había pedido un cadete, ahí va para ahí. Entonces viene y se me presenta, hola, sí, ¿cómo es tu nombre? Oswald Costa. Ah, sí, bueno, está bien. Te seleccionaron para cadete, empezó de cadete. Claro. Bueno, vos yo también empecé de cadete. Yo iba a comprar cigarrillos, a cobrar. Vos empezaste de che pibe. Claro, el che pibe. Claro, vos empezaste de che pibe. Claro, sí, anda a comprarme cigarrillos. El cimiento fundamental de todo esto que estamos viendo está en él. Sí, lo sé. Ahí empezó la historia. Sí, mi pregunta en realidad era solamente para la cámara. Yo sabía que había empezado antes Osvaldo y que además es fundamental lo que significó Ion en ese momento para tanta gente. Después, como bien decía recién, mucha otra gente que quizás debería estar acá, José Soler, un montón, Mario Breuer, por supuesto. Pero aparte, para nosotros, yo creo que para los tres, esto fue un juego de adultos, donde estábamos felices haciendo la cosa, donde nos bancábamos las malas cosas. ¿Cuántos problemas ha resuelto vos también? Hay una cosa con la personalidad, de lo que decía Gustavo recién, que para mí es fundamental, que no sé si siempre fuiste así o lo fuiste desarrollando con el tiempo, ¿no? De poder plantarte frente a los músicos y decir, bueno, tu trabajo es importante, el mío también, ¿no? Como, de alguna manera eso fue una escuela, creo, para mucha gente. Sí. Y eso me parece importante. ¿Eso nació con vos o un día dijiste, no, si no me van a pasar por encima? No, lo que pasa es que todos tenemos la ambición de hacer todo. Todos queremos ser arreglador, productor, ingeniero de grabación, músico, todo. Es una necesidad fisiológica, diría yo, o psicológica. Pero no es así. No tenés el cerebro ni el tiempo como para hacer todo. Bien, me refiero, ¿no? Hacerlo óptimamente. Lo que pasa es que hubo un fenómeno en el mundo de la producción musical que fue de los años 80, donde se hizo ese vínculo entre el artista y el técnico pasó un poco a jugar un rol de un porcentaje importante en la discusión de la producción total, ¿no? Ahí el técnico empezó a formar una parte importante que antes no la decidía un productor, pero él se seleccionaba el técnico o lo hacían opinar. ¿Qué trabajo te obliga a eso? Bueno, pero ese fenómeno se dio para mí a partir de los 80. Claro, exacto. Lo que pasa es que también el rock fue como irrumpió acá, en medio de toda otra música que existía. Primero el tango y el folclore, como decía la otra vez, escuchaba a Lito Nevia que decía que cuando él empezó a grabar se dio cuenta que los técnicos eran todos técnicos de folclore y tango, entonces nunca habían grabado baterías, guitarras eléctricas, entonces tendían como a poner todo eso muy bajito porque les impresionaba el volumen del instrumento, no tenían esa cancha. Y los productores producían la música comercial de esa época, ¿no? En los años 60, 70. Y justamente el Club del Clan, claro, y los rockeros no querían eso. Entonces lo que primero exigían, que yo, Spinetta, Papo, era entrar solos al estudio. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que grabar. El problema es que alguien tiene que saber en el estudio. Y si el técnico no conoce esa música y el músico no quiere ningún productor que lo guíe, el disco termina pareciendo pobre, como un demo queda. Ese era el conflicto. Entonces eso generó que aparecieran esta suerte de técnicos productores, ¿no? Porque, qué sé yo, si vos estás grabando necesitas pelotear con alguien. Me acuerdo que Spinetta tenía una frase que decía, no sé si es genial o pegarme un tiro. ¿Entendés? Y estamos hablando de Spinetta, ¿viste? Porque claro, él estaba ahí, cantaba y qué sé yo, a él le parecía que
estaba mal o que estaba bien, no podía Si tener... estaba mal era un baldazo de porro. Claro, empezaron a buscar ingenieros que les gustaba el género. Exacto. Sí, ingenieros que podían hablar de grupos de afuera y el ingeniero, sí, escuché tal tema. Exacto. Entonces esa comunicación hizo el vínculo entre el técnico y el músico en el rock. También generó una cosa en contra, que esos técnicos que se centralizaron tanto en el rock, les ponías otra cosa y tampoco sabían qué hacer. Sí. Porque estaban, digamos, parecía que el paradigma de la música era el sonido del bombo. Y para mí no es así. Claro, le decías a un técnico que estaba muy especializado en rock, vamos a poner un cuarteto de cuerda, y te preguntaba, ¿y cómo es? Y un cuarteto de cuerda es un tipo que está, digamos, que es versátil en la música, sabe que son 2 violinos, una viola y un cello toda la vida, desde que nació la música. Entonces, ahí se hizo una cosa también muy focalizada en un sonido del rock, y quedaron como a la inversa de lo que vos, a la inversa del tango y folclore. Y bueno, es que el tema es ese, tener la amplitud de criterio como para decir, bueno, si a mí me gusta el heavy metal, no voy a grabar a todo el mundo con el sonido heavy metal porque es absurdo. El tema es que creo que el aprendizaje más importante que existe para este laburo es escuchar música. O sea, escuchar música y mucha y muy variada. Yo cuando empecé no sabía nada, pero sí había escuchado un montón de música. Entonces, intuitivamente empezaba a sonar algo y yo ya esto es un reggae. Entonces el reggae, como decís, bueno, el bajo va fuerte, el bombo también, muy gordo. Empezás como a ir a lugares que sabés ir porque conoces ese terreno. Y la única manera es escuchando. Así como la única manera de conducir una sesión de grabación es grabando, también la única manera de grabar es habiendo escuchado antes lo que vas a grabar. Sí, y no sé si coincidirán conmigo, porque había una queja de que los tangueros eran muy cerrados y que no aceptaban el rock, pero después el rock se volvió también en algún momento muy cerrado y no aceptaba, por muchos años no aceptaba otra cosa. Me acuerdo cuando Rata Blanca empezó a tocar en el circuito de cumbias, que los mataron, ¿sí? Que los hicieron pelota porque era como que estaban mezclando los géneros. Después vino Bersuit y revolvió todo y a todo el mundo le pareció bien, y hoy en día a todos nos parece bien que esté todo mezclado, pero el rock se hizo muy cuadrado, muy sectario. Los festivales también empezaban a ampliar, poner días de rock, días de reggae, días de blues, días... Era el Indio o Cerati. Bueno, eso es muy... Respecto a lo que decías vos, perdona, Sí. la suerte que tuvimos en este caso, Amílcar, el portugués y yo, es que nosotros éramos técnicos de una compañía de discos. Entonces una compañía de discos grababa tango, folclore, de verdad. Yo qué sé yo, en los años 70 y pico grababa La máquina de hacer pájaros y Los Fronterizos. Yo tuve y Héctor Varela. Y Sandro. Me tocaba... tuve más aprendizaje en el clásico, en el camarístico, en lo coral, pero mucho más que en el rock and roll. Era muy versátil porque era las compañías tenían una rueda de programación de música que abarcaba todos los géneros. Tenían artistas de esto, de artistas del otro, todos los rubros, porque tenían que vender discos a todos los rubros. Entonces nosotros teníamos que tener... El portugués arriba tenía una frase que decía, me vuelvo loco. Porque, por ejemplo, él tocaba de 9 a 3 de la tarde un rubro, y a las 3:30 tenía un rubro que era totalmente lo opuesto. Me acuerdo que me decía, me vuelvo loco. Tengo que girar la cabeza para ver cómo salgo de lo otro y entro en esto. Acordate que las compañías probaban gente todos los días. Pero decía las pruebas, claro. Todos los días. Había artistas nuevos. El portugués da Silva le hizo la prueba discográfica sui generis en Music Hall. Exacto. Y los rebotaron, Sí. que el director artístico era Calvo. Sí, sí. Y el portugués le llevó la cinta de sui generis a Calvo y lo escuchó y lo rebotaron. Y yo que le grabé mucho del Club del Clan, y le grabé a Parito Ortega, le grabé La Felicidad, por ejemplo. Claro. Bueno, eso lo hice para el sello La RCA, que la RCA había hecho una transición de estudio y se metió en guión, y ahí me tocó grabar mucho para la RCA. Pero a Parito Ortega había presentado un acetato de demo en la EMI Odeón, y el director artístico lo tiró por la ventana, que era Rota, se llamaba el director artístico. A mí me pasó ese aprendizaje con las grabaciones en vivo, porque yo en el estudio, en Del Cielito, venía solo rock.
Entonces, todo tipo de rock, pero siempre dentro de esa grabaste en Mercedes cuando yo lo hice en vivo. Claro, después cuando empecé a grabar el en disco vivo, de Mercedes. Claro, que vos hacías el sonido, me acuerdo que vos estabas haciendo el sonido y yo digo, ¿y quién va a grabar, Amilcar? Me dijiste, ¿y vos, pelotudo, quién va a grabar? En ese, por ejemplo, me acuerdo una vez grabando a Susana Rinaldi en el Odeón. Yo venía de laburar con Cerú, ¿viste? Con Moro, entonces Moro tenía una batería gigantesca y le poníamos un micrófono a cada casco, como se hace siempre. Entonces empezamos a armar ahí para grabar a Susana Rinaldi, que tenía baterista, que era Padín, ¿te acordás de él? Claro, sí, Jorge Padín. Bueno, y Padín estaba, ¿viste? Por empezar la prueba de sonido, qué sé yo, y yo había llenado la batería de micrófono, ¿viste? Y Padín me miraba así como diciendo, este pibe... en un momento me dice, mucho micrófono estás poniendo. Y yo, en mi arrogancia ¿viste? de joven imberbe, pensaba, que sabe, seguro que toca en cualquier lado donde le ponen 2 micrófonos. Claro. Entonces, ¿Y eso pasaba? yo, que soy el sonidista de Cerú Girán, me va a venir a decir a mí como... Bueno, empezó la prueba de sonido, levanto todo, que sé yo, el bandoneón, el contrabajo, qué sé yo, levanto la batería y la batería era gigante, ¿viste? O sea, ocupaba, no se integraba, ¿viste? La bajo, la pongo bajita y era una batería demasiado presente en cuanto a los sonidos que no se integraba para nadie. ¿Será que tiene razón? Entonces apagué todo, dejé solamente el micrófono de arriba y el del bombo y entraba perfecto. Entonces voy, viste, con la cola entre las patas, empiezo a sacar los micrófonos y el tipo me mira como diciendo, que sos un boludo. A mí me pasó. Lo que pasa es que la batería del tango, yo lo curé mucho con la Tana Rinaldi, la batería del tango siempre es una cosa medio de color, claro, nunca claro. es el pará. Me acuerdo que una vez fuimos a Colombia con la Tana Rinaldi, entonces... Era un cuarteto, un quinteto. La batería del tango ella lo usaba muy... Sí, era efectitos, percusión. Nada. Entonces yo llego y la compañía de sonido y me agarra el asistente y dice, mira, entonces me muestran una cadena que había hecho para el bombo. ¿Viste? Era lo fundamental. El bombo, mira, acá en la cadena tenés esto, el compresor, y eso, 3 micrófonos. Fíjate que... Y yo le dije, pero ¿sabes qué pasa? Que acá casi no lo toca el bombo. Porque no toca el bombo, toca escobilla, un palito, un arito, y qué sé yo. Por ahí el bombo lo usa de tuc, algún apoyito con el bajo y nada más. Vos fíjate que los artistas notables, los tres hemos trabajado. Yo con Susana también le he grabado cosas. Él fue el máximo. Hasta hiciste la gira con ella, vos en vivo. Sí, por todo el mundo. Él también. O sea que han pasado por nuestras manos. Desgraciadamente hemos estropeado grabaciones de la mayoría, de todos. La primera grabación que hicimos en vivo juntos, vos la hiciste en realidad en Michelangelo con Susana Rinaldi. Claro, tenés razón, con Susana Rinaldi. Pero además ustedes agarraron artistas enormes en muy buenas épocas. El mejor Charlie, que además... Mercedes. Charlie que además seguramente que era súper tratable. Y yo le grabé el primer disco de Charlie, que después de Sui Generis, que fue La máquina de hacer pájaros. Claro. Le grabé ese y película los dos. Claro. Año 76. Sí, me imagino. Sí, además estaban en su plenitud física, mental, ¿viste? Tenían menos de 30 años. Charlie era un laburante, te mataba... Hay que grabar 12, 14 horas había que seguir el ritmo. Y no podías probar sonido. Terminabas quemado. Había que grabar directamente, poner micrófono y grabar. Después lo corregís. Pero con Charlie es un talento tan grande, musicalmente hablando, que es increíble. Realmente es un capo. Bueno, ahora volvió por su Gieco con esta vuelta de ahora. Sí, estuvo buenísimo. Estuvo bueno, ¿no? Sí, a mí no me había pasado nunca de encontrarme con una cinta multitrack de esas viejas, ¿no? De 4 canales y mezclar eso. Era alucinante porque la estética del sonido era bien de los 70, ¿no? El concepto de cómo estaba grabado. Pero el audio sonaba igual que ahora, era como si lo hubieran grabado ahora, en cuanto a que, viste, los micrófonos siguen siendo los mismos, los pre siguen siendo los mismos. Qué sé yo, bueno, ahora tenés más canales, más recursos, pero lo que genera el audio es lo mismo. Entonces, si vos vas a la cinta original, te vas a encontrar con que eso que está ahí parece que fue grabado ayer, ¿viste?
¿Y estaba bien la cinta? Estaba perfecto, increíble. No depositaba óxido, nada. No, de hecho nos salvó porque la idea de ese disco era sacar el fantasma de Canterville, que había sido excluido. Claro, y la versión que teníamos, yo había encontrado una cinta de seguridad, viste, de esas 3/4, que era mejor que nada, pero no era, digamos, un máster, ¿no? Obviamente lo masterizamos, lo mejoramos, pero no estaba el fantasma y las versiones que teníamos del fantasma eran pobres. Y entonces decía, vamos a sacar este disco con el fantasma como la gran novedad y es el que peor suena. Y justo aparece León, que encontró una cinta multitrack, ¿viste? La cinta original. Y bueno, eran 2 canales de batería y bajo, un canal que tenía todos los teclados y otro canal todas las voces. Y chau, ahí terminaba todo. 4 canales. Claro. Pero estaba bueno, inclusive en ese tema zafamos porque a veces cuando hacían la mezcla estéreo agregaban ahí en tiempo real cosas, un corito, un teclado. De hecho, algunos temas de esa cinta le faltan teclados que están en la versión. Puesta en la mezcla, claro. Claro, se ve que lo pusieron. Sí, pero por suerte este tema estaba entero. Y la mezcla era el 5º canal. Claro, ¿sí? Sí, bueno, y para cerrar eso, porque ya lo contaste 1000 veces, pero así como guión fue fundamental, Del Cielito también. Total. Aparte fue una idea distinta, un ámbito distinto, una fórmula distinta, un formato muy especial. Sí, yo no me atribuyo que yo lo haya inventado, porque existían estudios así en todas partes, menos acá, porque cuando yo empecé... Pero vos lo llevaste a una categoría más importante. Sí, había... Un parque, mucho verde. Sí, había estudios que eran muy formales, porque en general eran de una compañía, qué sé yo. Todavía no se había privatizado el tema del estudio de grabación, porque los estudios eran carísimos, tenías que tener mucho dinero para comprar, qué sé yo, nomás entre consola y máquina ya estaba $300.000. Claro, y encima traerlos. Entonces, cuando apareció la línea Tascam de TEAC, se abrió la posibilidad de que estudios más pequeños, Project Studios, Estudios Home, que aparecieran. Y también coincidió con que las compañías a nivel mundial habían decidido vender sus estudios, sus oficinas, todo, y empezar a tercerizar, alquilar y qué sé yo. Y eso generó que surgieran acá estudios, al principio estuvimos nosotros, Panda, qué sé yo. Después empezaron a aparecer estudios como Hongos, ¿no? Cuando ya empezó el tema de grabar en una computadora. Pero lo que yo notaba era que la experiencia de grabación no era muy amable, ¿no? O sea, eso fue lo que me sorprendió, porque para mí la música era como un viaje. Yo con mis amigos escuchábamos música, nos juntábamos a escuchar música, no era que nos juntábamos a charlar o qué sé yo. Había un momento que apagábamos la luz y poníamos un disco y lo escuchábamos entero de pe a pa, y después otro y otro, y esa era la cultura de escuchar música. Pero después, cuando empecé a ver los estudios, veía que era medio sufrido el asunto, ¿no? Como que, sobre todo al rock, que era el que menos vendía, entonces le daban el horario trasnoche, qué sé yo, y se ponía árida la cosa, ¿no? A la madrugada, todo cerrado, ¿viste? No había dónde ir a comer, Y paralelamente yo veía en revistas que afuera, no sé, ¿viste? Los Stones se habían ido a grabar al sur de Francia, una mansión que habían alquilado, que yo... Paul McCartney grababa en Laos, en un estudio no sé de quién, había un estudio Caribou Ranch que tenía ciervos y arroyos y qué sé yo, había un estudio en Ibiza. Entonces, qué sé yo pensé que estaría bueno una cosa así. Y acá tuvimos un estudio con pileta. Claro, al principio no había ni pileta. Parrilla. La parrilla, claro, el quincho. Con una señora que cocinaba como los dioses. Claro, yo pensé eso, ¿no? Que en realidad fue medio de casualidad también, ¿no? Porque yo quería hacer el estudio así, pero me imaginaba que nadie iba a ir a un estudio en Parque Leloir, viste, lejísimo, qué sé yo, y me acuerdo que ya habíamos empezado a grabar ahí algunas cosas con Luis Alberto, con David Lebón, algunos demos. ¿En tu casa? En mi casa, ni siquiera en el estudio, adentro de mi casa. Los niños que escriben en el cielo. Claro, que grabaste vos.
ahí en la casa. Y bueno, qué sé yo, yo veía que se armaba una onda, que a los músicos les encantaba, que se querían quedar a dormir, qué sé yo. Pero me parecía que era una locura. Y un día Alberto Janián, que era el manager de Spinetta y que es un comerciante, un abogado, un tipo serio, un día me dice, ¿por qué no te haces un galpón en el fondo y armás el estudio y te dejas de joder que tu mujer te va a matar? Y entonces yo dije, claro, esa es la idea. Si, que a mí se me ocurra que un hippie, bueno, es comprensible, pero que me lo diga este señor que es abogado, comerciante, se ve que no es tan loca la idea. Y bueno, y así arrancamos. Hacíamos una grabación en vivo, juntábamos unos mangos a comprar cemento, a comprar hierro, a comprar madera. Y bueno, se fue armando así. Y claro, al principio tenías la banda metida dentro de tu casa. Sí, eso duró unos 3 años mientras se construyó lo otro. ¿Y tu estudio? Lo calculó Piris. Sí, lo hizo Piris, que también fue... Me buscaban a mí para hacer eso, ¿te acordás? Con David, hasta en casa vino en Santa Fe. Y yo no estaba ocupado. Laburaba todos los días, 7 días a la semana, no podía hacerlo. El primer trabajo en acústica de Piris es el control es el de Ion. Tuyo, el de Ion. ¿En serio? Sí, yo estaba Yo había organizado en el 77 la compra de todo el equipamiento, la consola MSI, la máquina 24, una AS del 77 en Los Ángeles. Entonces, cuando organizamos rehacer el estudio, los Jamiji, que tenían... Microphone era una compañía discográfica que le competía a las multinacionales. Microphone en un momento llegó a facturar $2 millones mensuales. Así que yo estaba apoyado... Entonces había una firma que hacía diseños de estudio llamada Westlake. Exacto. Hacían los monitores. Claro, bueno. Entonces ahí yo opté en que ellos hagan los planos y realizarlo acá o hacerlos con Piris. Como yo lo conocía mucho a Piris, porque a Piris lo importé yo desde el Uruguay, digo, voy a jugar con Piris, porque aparte era más cómodo, ¿viste? Si no te mandaban los planos, tenía que controlar y qué sé yo. Hoy en día sí ha actualizado tu control como el control del cielito. ¿Cómo se llama ahora el estudio? Se llama Del Torito, creo. Del Torito, claro. Del Torito. Es el hincha de Chicago. Son los únicos controles realmente confiables para vos mezclar. Sí, además estuvo re generoso porque yo no lo llamaba porque pensaba que me iba a cobrar una fortuna. Yo no tenía un mango, ¿viste? Y nada, ¿viste? Me cobró una cosa ridícula. Obviamente nunca me di un plano, nada, todo era verbal, así le dibujaba. Dibujado en servilletas en el café de la esquina. Pero ¿cómo que no tenían ni un mango? Si vinieron a mi casa en la avenida Santa Fe, trajeron un bolso así con David Lebón, hiciste así, me tiraron la guita a David y me dice, che, acá está la plata, haceme el estudio. David, ¿de quién era? Era de él. Ah, esto no lo dice por la DGI, ¿no? Lo que pasa es que la idea del cielito, digamos, quedó como una idea de estudio muy vinculada al rock. Sí, directamente. Precisamente por esto, porque los que teníamos la rutina de los músicos sesionistas, que por el sindicato iban 2 horas con 10 de descanso, 1 hora 50 a grabar 2 temas, esos tipos que andaban de un estudio a otro, no podían, le decían, ¿tenés grabación en Parque del Lugar? Y te decían que no voy, te decían no voy directamente. Sí, eso generó que naturalmente el estudio se vinculara. Si bien, por el lado, en realidad el Cielito se empezó a ser muy conocido por las grabaciones en vivo. Ahí fue donde el nombre del Cielito empezó a sonar, porque claro, de repente estábamos grabando a Mercedes Sosa, que volvió a la Argentina y que fue el disco más vendido en la historia de la música de acá durante muchísimos años. Después lo desbancó El amor después del amor, que sí soñó. Claro, Miguel Mateos. Con Mateos, con Rocas Vivas. Pero bueno, pasaba eso, que de repente un estudito del Cielito que nadie sabía qué era, empezaba a sonar y además otra cosa que favoreció un montón a la música, al desarrollo de la industria acá fue que justamente los militares que generaron un gran retraso porque hicieron que muchos músicos se fueran, no había recitales, qué sé yo, todo eso generó como una ansiedad en la gente que cuando
Cuando se vio que ya los militares se estaban por ir y tuvieron que aflojar un poco, empezó a haber recitales multitudinarios, que yo, 11 óperas de Mercedes Sosa y así, y eventos donde la gente se volvía loca y gritaban todo el show, y eran realmente eventos políticos casi. Año 82, pues. Bueno, yo fui a la vuelta, a la vuelta No, 82. a la democracia, a la vuelta de Serrat, Claro. en el Rex, hizo 1 hora y media de show y 2 horas de bices. Wow. Sí. No lo dejaban ir. Claro, se armaba un fervor impresionante. Entonces, cuando finalmente los músicos empezaban a volver bueno, vino la guerra de las Malvinas, prohibieron la música en inglés en las radios y las compañías se encontraron con que no tenían material, tenían todas grabaciones de hacía 10 años. Y a la vez todos estos músicos que volvían estaban sin contrato. Entonces, ¿qué ocurría? Los contrataban y los querían hacer grabar en vivo para tener grandes éxitos, ¿entendés? Encima con ese marco de público y qué sé yo. Y eso generó que nosotros todos los fines de semana grabábamos en vivo. Con Facundo Cabral, por ejemplo, hicimos 3 discos en vivo en un año. Ahí fue donde te hiciste millonario. Claro, fue ahí. Ahí fue mi Sí, además lo que ahí se llegaste cobraba en al esa primer- época. Ahí llegaste, como me dijo una vez un amigo mío, Mario Camisque, me dijo, mira, el problema es llegar al primer $1.000.000. Después, Se hace solo. la cosa camina sola. Mira, en esa época me acuerdo que Piris era el único que grababa en vivo, ¿no? Que él más bien grababa música clásica, qué sé yo. Y un día me llama Piris y me dice, escúchame una cosa, ¿vos cuánto cobras una grabación en vivo? Digo, mira, no tengo ni idea nunca qué cobrar. Dice, mira, lo que hay que hacer es lo siguiente. Un disco en vivo, ¿cuánto vale en la disquería? Lo mismo que un disco de estudio, ¿no? Sí. Bueno, al productor, ¿cuánto le cuesta hacer el disco de estudio? Le cuesta semanas de estudio, 150 horas. bancarse los músicos, los quilombos, qué sé yo. En cambio, el disco en vivo lo tiene al día siguiente o al otro día con la mezcla. O sea que lo hace muchísimo más barato, muchísimo más rápido y encima es un disco que seguramente está lleno de hits. O sea que si le cuesta lo mismo la parte técnica, es justo. Entonces, bueno, ¿cuánto sale un disco de estudio? Y más o menos $4 o $5.000. Bueno, eso es lo que hay que cobrar una grabación en vivo. Imagínate, hoy en día, para empezar ya no hay grabaciones en vivo y nadie podría hoy cobrar. O sea, yo cobraba $4.000 una grabación en vivo y iba yo solo con un asistente y mi equipo de 16 canales. Claro. Hoy vas a grabar en vivo, en el hipotético caso que haya una grabación en vivo, llevas muchísimo más tecnología, muchísimo más gente a laburar y cobras la Pero cuarta menos parte. peso. Me contrataron para grabar a la Mona Jiménez, ¿viste? Y yo me volví loco, ¿viste? Aparte el tipo se hizo amigo, que yo me invitó a la casa y me acuerdo que fui con Javier Quesada, una grabación para Polygram, ¿viste? Y yo me volví loco, yo no lo conocía, ¿viste? Entonces le digo a Javier, le digo, este tipo lo tienen que promocionar en el país, ese tipo es el Prince argentino, ¿viste? Y dice, vos estás loco, esto. Digo, yo te aseguro que esto pega en todos lados. Y fue así, ¿viste? Sí, claro. Hubo un momento que él era un ídolo, lo escuchabas en Punta del Este. Aparte, lugares- buen tipo. Sí, Muy buen tipo. sí, a mí me llevó a la casa, me mostró toda su colección de botas y de trajes que tiene de escenario, que es una cosa ¿Cómo fue? impresionante. Con Spinetta, que Spinetta tuvo un problema con los equipos. Ah, y le prestó ese. Él le prestó a él. No, no, muy buena gente. Sí, después el que quebró un poco la historia de la música fue aquel cumbiero que trataba que tendrá el petizo, que tendrá el petizo. Sí, sí. Que Maravilla. murió Sí, ¿cómo Ricky se llama? Maravilla. Ricky Maravilla, sí. Yo te quería preguntar a vos, Amílcar, ¿cómo era trabajar con Serú Girán? ¿Te Era acordás eso? intensos con respecto a la música. Siempre fue así. Tenías un Pedro que desbordaba, tenía un Moro con su batería nueva que quería tocarse todo. Pero yo siempre realmente me dieron una libertad. Ahora que lo pienso ya de tantos años, me dieron una libertad absoluta. Nunca me dieron una indicación, una mezcla, por ejemplo. Estaban conmigo la mezcla, viste, vos has estado. Sí, sí. Pero había una libertad realmente de trabajo importante, donde vos podías implementar tus ideas sonoras, ¿no? Así. Creían en vos. ¿Eh? Creían en vos. Debe ser así, debe ser así. O sea, realmente puedo decirte que jamás, nunca me dieron esto así de indicaciones, ¿no? Pedro, un tipo muy dedicado. Bueno, hoy en día
lo he escuchado que ha reconocido que ha sacado de mí un montón de cosas, que me parece maravilloso que haber tenido ese honor, la oportunidad de que alguien te diga que ha sacado algo profesionalmente. Sí, Pedro siempre habló maravillas de vos. ¿Quién? Pedro siempre habló maravillas de Sí, vos. sí. Y bueno, eso ha sido libertad absoluta. ¿Sentiste que estabas generando, creando un nuevo sonido? Porque un poco fue eso, ser original. No sé si nuevo sonido, No, para mí no era sonido, en esos momentos era hacer buen sonido. Claro. No te olvides que todavía estábamos aprendiendo mucho. Bueno, hoy en día sigo aprendiendo también, ¿no? Pero vos tratás de implementar tu cosa que suene bien, suene muy bien. Que no puede sonar menos que algo importado. Que sea diferente a lo que viene de afuera. Darle una identidad. Es el sonido de Serú. Tanto en vivo como en música, ¿no? Siempre me preocupó eso. Aparte es una época donde los músicos mucho no se metían con la tecnología. La tecnología era una cosa como un dominio muy específico. Sí. Después con el Pro Tools y que cualquier músico tiene los mismos plugins que tiene un técnico y sabe lo que es un ecualizador y manejar un compresor y qué sé yo. En aquel momento era como una distancia, no me meto a ver si hago cagadas, ¿no? Yo le grabé 5 discos a Piazzolla, a mí jamás me dijo subirme al bandoneón y poner un poco más de bajo, Claro. ¿viste? Escuchaba y le gustaba. Fíjate vos con el cambio de generación. Yo he trabajado los últimos 20 años con el Chango Espacio. El Chango no se te metía. ¿Entendés? Un día le dije, dame el acordeón. Dice, ¿para qué lo querés? Para ir a tocar, vos venías acá a hacer sonido. Porque llegó un momento que me hinchaba, que no te puedo explicar. Sí, te pedía. Pero no sabés lo molesto que es. Soy muy amigo del Chango, mira que lo quiero con locura, es un gran tipo. Pero se te metía en eso. Sin fundamento, porque vos decís, él comparaba. El Neumann para él era lo mejor del mundo. Entonces le ibas a poner un SM58, fíjate que es una gaita. Viene ideal el 58 para ese sonido. No, él quería un Neumann. Y bueno. Sí, los mitos esos de los cantantes que leían un artículo o veían la tapa de un disco y veían a Sinatra cantando con un RCA 44 o con un U47 y pensaban que si vos le ponías un 47, él iba a ser Sinatra. Pasaba con los Beatles. La gente pensaba que los Beatles eran los Beatles porque grababan en Abbey Road. No, eran los Beatles porque eran los Beatles que iban a Abbey Road. Perdón, y tenían el CM57 grababan. Sí, lo que fuere, pero el patrimonio de la calidad de la cuestión estaba en la música, como debe ser aparte. Claro. En la música y lo humano. No, además que hay cantantes que por ahí rinden más con un micrófono dinámico, duro, que con un Neumann, porque no tienen... El Neumann es necesario manejarlo, acercarte, alejarte. Yo le hizo un micrófono de oro a Sinatra, un 58 de oro. Pero no sé, SM58 cápsula americana, ¿no? El SM7 es un microfonazo, vale $500. ¿Hay algún disco, Osvaldo, que rescates como el que te sentiste más a gusto haciendo? ¿Algún disco que te parezca el más Sí, tal vez María de Buenos Aires de Astor Piazzolla. Que vos hablabas hoy de que se hacía el quinto canal. Yo María de Buenos Aires la grabé en 3 canales. Era una orquesta muy grande, porque no era el quinteto de Astor, era batería, bajo, piano, flauta, percusión, cuarteto de cuerda, bandoneón, un coro, 2 solistas, un narrador. Era un trabajo importante y lo grababa en 3 canales. Era un canal de la parte rítmica de la orquesta, un canal de la parte melódica de la orquesta, que sería el cuarteto de cuerda, la flauta, y por ahí alguna percu así tipo xilofón y qué sé yo, y un canal para el bandoneón de Astor, la izquierda y la derecha. Ahí se me acabó la historia, pero después me faltaba que los tipos canten y todo eso. Y todo eso lo hacíamos en la mezcla. Es decir, tenía entrando los 3 canalitos, los armaba y tenía los 3 canales, los tipitos que hacían coro en algunos temas,
Amelita Baltar, Héctor de Rosas y Horacio Ferrer. Entonces tenías 3 canales volviendo de la máquina, más, qué sé yo, 4 micrófonos, y eso hacía la suma, y por ahí fallabas en la mezcla y tenías que pedir a los tipos que lo hagan todo de nuevo. Yo tuve la suerte. Mi infancia fue escuchar a mi viejo estudiar 8 horas por día, claro. Wow. Sí, es importantísimo, ¿no? La formación musical, porque aún siendo... Ese era el alimento de Osvaldo. Aún como lo consideraban un trabajo muy técnico, pero nunca dejó de ser 100% creativo. Ahora, hoy en día yo me sorprendo de ver un montón de gente que tiene 20, 22, 25 como máximo, que no solamente tiene incorporado toda la data de esa época, porque ha escuchado muchísima música de todo tipo, sino que además te pueden leer perfectamente música, pueden producir algo con una compu y pueden tocar muy bien algún instrumento. Y no tienen más de 25. Lo que yo observo a través del tiempo, por ejemplo, las baterías, está condicionado el tipo de sonido que haces por los fabricantes de parches. Sí. Las baterías están sonando como percutivas, pero no hay nota de parche. Está el ataque, es perfecta, todo pipín, todo bárbaro, pero no tiene ese sustento sonoro musical que tenían las baterías de antes. Incluso nosotros mismos, nuestro trabajo, está buscando ese pim pim pum pum clarito, perfecto, que no se ponga un sonidito sobre otro limpiando. Eso es lo que me apena. Juro por Dios que me apena eso. Busco que suene la música como un escenario o del piso, pero no que suene como un CD o como un vinilo. Sí, como que tenga más personalidad. Digamos. Exacto. Sí, sí. Yo tengo un concepto de nuestra profesión que es la siguiente. Primero hacemos una cosa muy difícil, que es la fusión de la ciencia y el arte. Ya es complicado. Estamos ahí. Entonces digo que el equilibrio de nuestra profesión está entre ser operarios de la tecnología y cómplices del arte. Ese es el encuentro. Está bien. Somos operarios de cosas tecnológicas, pero nuestro resultado conceptual es extremadamente artístico. Totalmente. Es decir, la música la tenés que hacer sonar a música, si no, no es música. Es ¿viste? No, pero existe... Es como una mala orquestación. Claro. Cuando un tipo tiene que acompañar a un cantante y hace una orquestación y el arreglo no está bien hecho, no tiene forma de invocarle, porque el tipo le escribió cosas arriba del canto que le molestan y tenés que bajarla porque la escribió al pedo y porque le puso muchas notas o porque le hizo un fortísimo cuando el cantante canta piano. Entonces, todo ese desarme, todo eso es extremadamente de concepto artístico, pero en este caso musical. Pero, ¿sabes? Si no tenés ese concepto de naturalidad, tenés tantas herramientas hoy en día dentro de la industria del sonido que deformas tranquilamente, haces un robotito en vez de una grabación. Y si no tenés tantas profesiones que te puedes dedicar a otra cosa. Es cierto. ¿Vos, Gustavo, algún disco que rescates especialmente? La verdad que por ahí más por cuestiones emotivas, personales, qué sé yo, como por ejemplo, no sé, los discos de Spinetta que grabé, o por cómo suenan, por lo que significó para mí Spinetta como artista, como amigo. Después una experiencia increíble fue la gira de Ushuaia a La Quiaca, por ejemplo, que fue una cosa impresionante, viajar por todos lados, rescatando esos sonidos, esos músicos. Me acuerdo que un día llegamos a Curuzú, Cuatiá, sin dormir, después de viajar directamente de Buenos Aires a grabar ahí en la estación de tren de Curuzú, Cuatiá, y León y Gustavo Santaolalla se fueron a buscar a Isaac Abitbol, que venía en un colectivo de Posadas, ¿sí? Y se baja el viejo, ¿viste? Todo despeinado, que yo no sabía ni quién era, ¿no? Y bueno, armamos ahí en la estación, que yo, y empieza a tocar, y era impresionante realmente. Era un músico de la altura de Miles Davis, pero que en vez de haber nacido en Chicago, en Nueva York, nació en Posadas. Pero su sensibilidad, su touch, la digitación que tenía, el gusto, una cosa maravillosa. Y esa gira me alimentó mucho de eso, ¿no? De abrir la cabeza y conocer otros sonidos,
otras estructuras musicales, porque mucho de esa música es antiquísima, de autores anónimos. Grabar, por ejemplo, al Cuchi Leguizamón, que es un tipo que no graba, habitualmente no grababa casi, hay muy pocos registros de él. Y qué sé yo, fue una experiencia increíble esa, y la recuerdo con mucho cariño. No sé, que estaba grabando a Isaac Oedol y a su hijastro Lorman, venían una vez en el año y hacían 3 discos, en verano era. ¿Y sabés quién venía a escuchar a don Isaac Oedol? ¿Quiénes, en plural, venían a verlo, estar ahí en la grabación con él? Pichuco, nada menos, y José Carlos. José Carlos. Se pasaban sacando, desvistiendo a todos los músicos, ¿viste? Pero venían a escucharlo el viejo. El portugués no empezó con José Carli. Claro, sí. Pero el portugués empezó con José Carli porque falló el técnico y el portugués estaba en el archivo de la cinta. Exacto. Y estaba en la orquesta de Dragones con el cantante era Alberto Castillo. Sí, bueno, el portugués ha grabado todo. Y entonces Pepe Carli le dijo, fue al archivo y dijo, venga que tengo que grabar. Yo dijo, pues yo no grabo. No venga porque no vino el técnico. Exacto. No, venga porque está la orquesta en la sala y está Alberto Castillo. Usted siéntese y mueva las perillas, yo le voy diciendo con la partitura qué es lo que está pasando. Y así fue que grabó. Es más, el tema se llama Moneda de Cobre. Claro. Siempre se acuerda el portugués. Sí. A mí me pasó lo mismo que el portugués. También me llevaron, estaba en técnica, yo no estaba en grabación. Me llevaron al estudio porque no había nadie. Te empujaron. Nadie había estado. Perdón, te interrumpí, ibas a decir algo y... No, que antes era más divertido todo este tipo de cosas porque estaban los técnicos y los músicos. Claro. Ahora, como los músicos son todos medio técnicos y los técnicos son todos medio músicos, no puedes criticar a nadie. Antes había como un folclore. Sí. Nos juntábamos los técnicos a criticar a los músicos y los músicos a nosotros. Ahora no puedes hacer ni un chiste porque te miran raro, ¿viste? Claro, los bares cercanos a los estudios de grabación era el jurado de evaluación de los técnicos. Sí, claro. Los músicos se juntaban y decían, no, porque tenés que grabar con el portugués da Silva, porque o con la Mica ¿verdad? Eso existió siempre y existe en cualquier parte del mundo. ¿Y vos, Amílcar, algún disco que rescates especialmente? Yo tengo varios. Me imagino. No uno. Pero poné disco. Bueno, tirá 3 o 4. ¿Cuál? Su trabajo, en general, los que me han tocado grabar. Divididos, Mercedes, que he tenido cosas maravillosas, ¿viste? Muy felices. Yo siempre fui muy partidario del mastering porque me dediqué a eso muchos años, me sigo dedicando, pero también porque creo que hay algo que hace que el mastering pueda cubrir una función que cuando empezó la era moderna del audio servía, ¿no? Como escuchar lo que había hecho otro y todavía poder pulirlo o hacer algo mejor. Y siempre pongo como referencia el disco con el que yo te conocí, ¿no? ¿De Dividido? Sí, Acariciando lo Áspero, que es un disco que cuando salió no fue masterizado y que para mí suena impecable. Es un concepto que yo tengo, podría ser un error, ¿viste? Pero considero que hay una idea de producción artística, técnica, y la masterización en muchos casos, no en todos, no está ese perfeccionamiento que vos decís, de tener un máximo nivel promedio sin deformar, sin que se note nada. No, está la idea del que masteriza, que no conoce a fondo esto. Total. Y eso a mí mejoró. Yo siempre fui partidario de hacer una idea y dejarla ahí. No me toques, no me cambies el nivel. No es un concepto egoísta, sino hay una idea definida. Antes de hacer la grabación, ya está la idea acá dentro de la cabeza. Eso es. Yo tengo una anécdota que vienes hablando en el auto. Amílcar fue el técnico, la gran estrella del técnico de las grabaciones de rock. Era la gran estrella. Nosotros éramos los técnicos de la rutina diaria, de las orquestas, de los músicos sesionistas. Siempre teníamos que estar antes en el estudio. Porque yo en mi época que yo grababa una orquesta de 20 tipos,
No existía el asistente. Yo tenía que ir, poner la silla, los atriles, los micrófonos, pero era salir corriendo del control. Claro. Entonces, eso nos obligaba a una disciplina de horario, donde tenías que tener un backup de hora, ¿viste? Previas, porque aparte si vos llegabas tarde, después había una extra sobre la orquesta sesionista, porque las sesiones eran de 2 horas y se grababa 1 hora 50. Hay un precio fijo. Claro, y si no, le cobraban a la compañía más plata. Ahora, ¿quién fue la primera estrella que llegaba después que los músicos? Amílcar Gilabert. Era el técnico Amílcar estrella. M. Gilabert. Era el técnico estrella. Yo tengo recuerdos en el estudio, llegar y ver a los 4 de Cerú Girán sentados ahí. ¿Qué hace, muchacho? ¿Qué no está grabando? Y dice, no, Amílcar no llegó. Entonces ponerle la grabación era a las 2 de la tarde, estaban los 4 a las 2 de la tarde y Amílcar llegaba a 3:15. Bueno, vamos a grabar. Llegaba él era la estrella. Sí, había una frase que era, llegaba con el pelito mojado. Porque todos estaban laburando hacía horas y el tipo llega, viste, recién duchado, qué sé yo. Qué época. Qué época. ¿Qué va? Aparte cuenta la anecdotaria que siempre le cuenta a Silva, que resulta de que Amílcar entró, a mis hijos estaba Da Silva, Teddy Goldman, claro. No sé si Viso también. Viso. Había un grupo de gente, entonces ni bien entró, asumió el puesto de delegado de la compañía. No, porque yo, sino por el personal. El personal me seleccionó sin que yo supiera. Sí, pero y por eso fui Cana. A los 15 días que había entrado y que había empezado delegado, ya hizo una huelga, organizó un paro porque no sé qué querían. Pero sí hablé con Celasco y dije, ¿por qué escondía a los empleados en la terraza? Por las inspecciones de comercial. Y al poco día me metieron en Cana, ¿viste? Se había mandado un vaciamiento y yo fui para el segundo piso del departamento de policía. Imagínate el sobrenombre que tenía. Nadie lo conocía como Amílcar Gilabert. Nadie. No, me conocían como Petardo. Petardo. Che, ¿vino Petardo? Sí, no, esto aquí no grabó, Petardo. Imagínate el sobrenombre que tenía, que le decían Petardo. Y todo el mundo sabía que era Amílcar Gilabert. Claro, yo me mandaba directamente, no tenía condiciones políticas. Pero me volvía loco. ¿Cómo estás escondiendo empleados en la terraza? ¿A título de qué? Pero aparte te pagaban monedas. A los 10 días hice un quilombo dentro de la compañía. Y bueno, y así fui para Cana. Bueno, gracias a eso tengo mi casa, mi departamento, mi piso, por ganar un juicio Celasco. Y la platita que gané, me compré el departamento. Bien. Ahí en el 7º piso. ¿Y no te echaron ni pasó nada después de eso? No, estuve un año como... Sí, trabajando. Te puedo asegurar que sufrí tanto en un año que no tenés idea. Era realmente feo, muy feo. El portugués Da Silva y Teddy Goldman eran una mafia. No. Adentro de mis hijos. Terrible. Bueno, te conté la de la sala. No me cuenta Da Silva de Teddy. Era terrible, lo voy a contar. Teddy era el peor. Que descanse en paz. Perdón, vos armabas una consola, 30 tipos en el estudio, armabas la consola, todo, venía Teddy, abría la puerta y decía, che, tenés el teléfono, ibas a atender el teléfono a otro lugar, donde estaba el depósito de las cintas que vos tenés hoy en día. Llama, hola, no hay nadie. Pum. Volvías al estudio y tenías la consola desarmada. ¿Entendiste eso? Te cambiaba todo. Vos tenías que decir, bueno, grabamos, y mientras estabas grabando, armando todo de vuelta, para que no se enteraran de que eso es un tarado, ¿viste? Pedías una segunda toma que no estaba bien y ahí salía la toma bien, ¿viste? Bueno, pero el tipo te hacía eso. No, al portugués Da Silva le decía, estaba Teddy grabando y el portugués se estaba yendo y Teddy decía, Portu, pero era a las 5 de la tarde y había que grabar hasta las 7. Portu, ven y cubrime hasta las 7. Porque dice, no, me tengo que ir. Ah, te tenés que ir, bueno. Agarraba un destornillador y lo metía dentro de un módulo, así,
hacía un cortocircuito, Sí. volaba la fuente de la consola y como el tipo de mantenimiento venía el día siguiente, muchachos, voló la consola, se suspendió la grabación para irse. Grandes épocas. Bueno, se habla también de que vos, cuando te fuiste de Fonema, el último día caminabas arriba de la consola. No, eso lo he hecho en tu estudio, eso. No caminar, pero acostarme arriba de la consola lo he hecho. ¿Cuántas veces? Sí, pero no. Acordate las veces que tuviste que desarmar la consola para sacar la ceniza de mi cigarrillo. Pero en Fonema se habla de que hiciste una caminata por arriba. No, caminar no. Sí, acostado, eso sí. Eso es lo que cuenta Silva, que se quedaba y estaba la No, puteada. bueno, Silva, escuchame. El portugués también exagera, ¿ves? Pero desearía de vuelta esa época, te juro. Bueno, el Toro Martínez y Marianito López, otra Otro Marianito, qué capo. Sí, claro. Qué bárbaro, Señor. qué cantidad de cosas. Yo que lo han admiro, hecho. Marianito, Por supuesto. toda la vida. ¿Quién no? Pero Marianito no tengo la posibilidad de charlar con él, nunca. No he podido. Sí. Sí, yo a veces Para hablo con él. felicitarlo, ¿no? ¿Con quién? Para ¿Con el Toro? decirle, che, te Con Mariano. felicito, has Con seguido Mariano, mucho sí. tu tarea. Sí. Sí, bueno, podríamos hablar 7 días seguidos, Sí, ¿no? Obviamente. podemos seguir, tranquilo. Anécdotas ahí, 10.000. Yo no quería que nos basemos solamente en anécdotas, por eso me parecía interesante esto de tratar de ver cómo cada uno siente que le toca, La evolución. sí, la evolución o la supervivencia, como lo quieran llamar, que es una forma también, ¿no?, de evolución. A mí me parece interesante porque creo que nos pasa un poco a todos. Yo tengo menos años en esto que ustedes, pero también lo siento. O sea, hay mucha gente que de nuestra edad y incluso menos que siente que quizás estamos siendo reemplazados completamente por toda una camada de gente de 25, 30 o menos, o 20, que se le pueden criticar muchas cosas, pero son los que están haciendo. Sí, tal cual. No, yo son los vigentes. Y hay muchos que son muy buenos. Yo soy optimista con respecto a eso. O sea, estoy constantemente con la gente joven, los que se inician. Los jóvenes de 20 años son nosotros mismos de 20 años. Claro. Y respecto de la evolución de la tecnología y de los jóvenes y cómo van las cosas, yo siempre pongo un mismo ejemplo. Dijo, cuando yo entré en enero del 60, para grabar había que poner una silla, un atril, un micrófono y se sentaba un músico. Pasaron 66 años. Hoy en día hay que poner un atril, una silla, La música, siempre hay un fader, un compresor, un ecualizador, Y que aparte ecualiza, que logarítmico, que esto, que lo que quiera. Va evolucionando la tecnología, pero la esencia es exactamente la misma. Y el optimismo existe, porque mira, Osvaldo tiene hijos que están hoy en día haciendo lo que él hacía en un comienzo. Yo tengo un hijo que viene trabajando hace 20 años con Capanga, por ejemplo, que era asistente mío en mi estudio. Sí, Gastón. Exacto. Y les va bien a todos, realmente les va muy bien. Lo que veo que hay una gran decadencia en la música. Eso sí, totalmente. La música está muy vaciada, se toca muy mal. Y creo que una cosa que cambió fundamentalmente es la cantidad de tiempo disponible. Antes Claro. teníamos tiempo para determinadas cosas, hoy hay tantos estímulos que en el tiempo que antes dedicabas en escuchar un disco, Claro, hoy se hay achicaron las porciones, 17 claro. mensajes de WhatsApp y de Sí, Instagram sí. y de lo que sea. Un poquito en el colectivo y... Pero dos preguntas. Si tuvieran alguien que se les acerca de 15 años, ni siquiera digamos de 20, ¿le recomendarían que se meta a estudiar ingeniería o producción? ¿O le recomendarían que fuera por otro camino? Hoy en día sí. Hoy en día. Hoy en día sí, Yo le diría que sí. que si tiene inquietudes musicales, que se dedique a algo de eso, porque va a encontrar en el resumen de su vida el haber transitado su vida siendo feliz. Exacto. Cosa que es muy difícil de conseguir. Yo lo siento eso. Yo llegaba a una grabación y gozaba y decía, puta, y encima me pagan por esto. Claro. Y qué sé yo, Esa frase ayer era- había una cuestión en el estudio a las 10 de la mañana y yo a las 9 menos 10 estaba Esa abriendo. frase era Yo común. a las 9 menos 10 estaba abriendo guión, la grabación empezaba a las 11. Yo estaba a las 9 menos 10 abriendo guión porque
Yamil, viste, la saxofonista, tenía que grabar y qué sé yo. Y yo fui a las 9 menos 10, ¿sabes qué? Porque vi que había 4 grados y fui a las 9 menos 10 y prendí la estufa del estudio, cerré la puerta para que a las 11 el estudio esté... Si no, llegan y se sienten incómodos porque van a sentir frío y van a tocar con frío y qué sé yo. Yo ahora que sigo conozco... teniendo esa conciencia y voy al estudio, voy en la búsqueda con las mismas ganas que iba cuando tenía 20 años. Y el día que no lo sientan, me alquilo una cabaña en San Martín de los Andes y no tengo ni teléfono celular. Claro. Yo hoy en día que conozco la universidad, la carrera y demás, a mí me emociona la ingeniería. La ingeniería es un aprendizaje que no incide técnicamente sobre una especialidad, sino incide sobre tu vida. Probablemente el ingeniero hoy en día es el tipo más organizado en su vida social. Por eso me maravilla el hecho que estudien una ingeniería, no importa cuál, pero que sean ingenieros. Y estamos todos, y vos Gustavo también, estamos todos en la rueda. Porque vos estás con tu estudio, con el INAMU, con... Sí, a mí la verdad que nunca pensé que todavía iba a seguir laburando a los 70 años de esto, ¿no? ¿Querés seguir? Sí, me sorprende eso, ¿no? Que me toca laburar con músicos que son más jóvenes que mis hijos. Pero creo que bueno, que también es importante para ellos por ahí... a mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo lo llaman en el cine a nuestra profesión, que lo llaman diseño de sonido. Sí. Me parece que porque a mí ingeniero, la verdad que creo que viene de una mala traducción, que es engineer, que en Estados Unidos se llaman engineer a cualquier maquinista. El fire engineer es el bombero. Claro, cualquier máquina sos un engineer, ¿viste? Y nosotros no somos maquinistas, qué sé yo. Me acuerdo que cuando me contabas que al Porto le iban a nombrar ciudadano ilustre por su aporte a la cultura, y los diputados que tenían que votar decían, ¿y por qué tenemos que votar a un técnico? Claro. ¿No? Claro, lo que pasa es que la palabra técnico también te suena que te vienen a arreglar en la barroca. Claro, o sea, por eso me gusta el diseño de sonido, porque creo que lo que nosotros hacemos es un diseño. Y que es absolutamente personal, porque a mí me ha pasado de por ejemplo, mezclar un disco que yo había grabado, que los músicos quedaran desconformes, lo hagan mezclar de nuevo por otra persona y quede otra cosa distinta, y al final terminan optando la mezcla que yo había hecho, que se ve que tuvieron tiempo para digerirla y les terminó gustando, ¿no? Es más, años después lo escuchaba a este artista decir que decían, pero ese disco a vos no te gustaba. Decía, no, ese disco es todo mérito de Gaubri. Entonces yo una vez me lo encontré, estoy hablando del Indio Solari, ¿no? Estuve con él y le digo, bueno, ¿te gusta ese disco? Me dice, si no me gustara nunca hubiera salido ese disco. Lo que pasa es que cuando lo mezclaste yo no entendía mucho y me sorprendió, entonces lo quise mezclar. A lo que voy es que cada persona que se sienta a mezclar, aunque sea la misma grabación, va a obtener un resultado distinto. Es como que nosotros hacemos un diseño y ubicamos a los instrumentos en un determinado ámbito, que a Osvaldo se le puede ocurrir un ámbito, a el otro, y así. Entonces me parece que me llaman por eso. Por ella no me llaman tanto para grabar, porque creo que grabar requiere por ahí, que yo, hacer sesiones de 10 horas una semana entera, y yo ya no sé si podría bancarme estar así 10 horas por día grabando siempre, ¿no? Como hacía en una época. Había una época que grababa un turno y después al otro turno también. Esas cosas ya no podría hacer, pero sí creo que mezclo mucho mejor que en esa época, porque aprendí un montón y más las herramientas me permiten llegar a donde yo quiero. Antes no hay más canales, o sea, quedaban defectos que uno los terminaba incorporando como parte de la música, ¿no? El otro día, por ejemplo, para esta presentación que hicimos del disco grabado en Buenos Aires, hay unos plops
en el disco que no pudimos nunca sacar porque no teníamos los medios para sacarlo. Entonces Luis Alberto Spinetta en la tapa del disco pone los plopeos concientizados. Como que él al final aceptó que el plopeo formaba parte de la música. Bueno, yo el otro día, preparando esto, le saqué los plopeos, ¿entendés? Porque ahora la tecnología lo permite. Y fue muy fuerte porque de repente escuchaba esa misma grabación sin el plopeo de un tipo que ya no está entre nosotros y 40 años después aparece su voz limpia, ¿viste? Fue muy impresionante el feeling para mí. Entonces quiero decir que ahora uno tiene más oreja, más experiencia y más medios. Antes se te acababan los canales, no podías meterte adentro. Ahora te puedes meter adentro del audio y sacar el ruidito. Entonces, a la vez todo eso requiere de una capacidad, de una experiencia, que por ahí un chico que está grabando hace poco no la tiene, ¿entendés? Entonces, me parece que ese sí es mi fuerte en este momento y me encanta poder contribuir de esa manera. Yo creo que cuando hay trabajos pesados, donde hay artistas de peso o donde las compañías están poniendo mucha guita, siempre recurren a veteranos con experiencia. Sí. Y gente que tenga backup de trabajos hechos, comprobados. Es decir, cuando tenés que poner una sección de cuerda o alguna cosa muy fuerte y poner mucha guita, van a llamar a gente, y cuando tengan que masterizar te van a llamar a vos porque saben que tenés un recorrido en eso, ¿viste? Ahí no. Claro, ¿qué hizo? Digamos, los jóvenes pueden tener mucho talento, pero no tienen por ahí el recorrido. No, pero es que la mirada puede ser otra, puede ser, bueno, hizo todo esto, genial, pero ahora la música se hace de otra forma y suena de otra manera y hay otro concepto, y ese concepto mucha gente de cierta edad ya ¿Por qué? No lo tiene. ¿Pero por qué pregunto yo eso? Bueno, porque, La digamos, música se hizo desde un escenario, desde el piso, no se hizo desde un CD o un vinilo. Y vos sonás lo que sonás vos. No, pero él habla de las características de cada género. Sí, hoy se usa la compresión, por ejemplo, del redoblante, del tambor. ¿Y está todo bien? Fuertísima. ¿Pero está todo bien eso? No, sí, o No, sea, pero es un no se criterio. discute si está todo ¿Te bien. gusta o no te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? Claro, yo voy a otro camino. Es decir, vos, baterista, tenés un sonido, tenés esa personalidad. No, está bien. ¿Querés esa o querés la otra? Quiere la que se vende. Lo que está diciendo él es eso. Estoy de acuerdo con él. Bueno, Eso por sí. eso Lo que está diciendo él es eso, es decir, que hay una cosa de la música que es la característica del género, y ese género es el volumen comercial importante. Sí, pero entonces la cosa van a buscar de encauzarla ahí, eso no Sí, es ni pero hablar. llegá después de esto que vos estás diciendo. Llegá a eso otro después de esto. No, sí. no sé, por ahí un pendejo Sí, no, de no, 15 estás- años me agarra y se da vuelta porque Y estás explorando. hace el producto tal cual como la quiere. Es decir, Yo no creo eso, que no puede hacer eso. todo lo que nosotros hacemos de tecnología, de equipos, de gente, de le das un montón de vueltas, y la mezcla y el mastering. ¿Y sabes cuál es el destino final? Un tipito que tiene 2 orejas. Ese No hay otro, es no el hay destino otro. final. Pero- Después podés discutir si para atrás y para adelante, mirá que el bombo, mirá que el tambor y qué sé yo. Osvaldo, pero Es ahora tenés ahí. el plugin. Cuando la mayoría dice con esos dos deditos, compro esto, se hace la masa de volumen comercial que la gente va a buscar y Pero, compra eso. Osvaldo, hoy en día tenés el plugin que apretás el botón y te hace sonar mejor el tambor. Eso no es saber. ¿Pero qué es sonar mejor el tambor? Eso, no sabés qué es sonar mejor. Hay un montón de Haces herramientas. De acuerdo a la moda. El mejor sonido del tambor ahora, ¿sabés cuál es? No, El te tambor puse- que suena en el disco que se vende más. Es así. Es que Porque hay siempre- muchos es como la estilos. moda. Es como la moda. Estoy de acuerdo, yo también he tenido que trabajar de esa manera, pero conociendo la otra. Te hago el sonido tuyo primero. ¿Te gusta? No, bueno, entonces cambiemos. Lo que pasa Pero es que tengo que saber el sonido, hacer el sonido tuyo. Esa es la base de mi profesión. Pero va un poco de la mano con el tema de la personalidad. Hay mucha gente haciendo un sonido muy parecido y hay gente que tiene incorporado ese sonido y cómo hacerlo a toda velocidad. Y hoy en día la velocidad es un factor muy importante. De acuerdo, no quizás estoy antes diciendo- trabajábamos meses en un Claro, disco yo no estoy porque diciendo tenía que que no. terminarse perfecto. Y No, ahora estoy- hay que sacarlo hoy. Pero no te importa. estoy diciendo que no. y barato tiene que ser. Lo que sí tengo que conocer qué es lo que hago. No, estoy de acuerdo. No que me lo venda el fabricante, aprieto el botón y suena mejor. No, eso es lo que no estoy de No, es que hay acuerdo. cosas que, por ejemplo, para determinados estilos
son remedio y para otros son veneno. Qué sé yo. Yo me acuerdo que una vez vino, cuando apareció el trash y todo eso, me acuerdo que vino un grupo a grabar con su técnico y el tipo agarró, viste, y se pasó 6 horas metiendo micrófonos en el amplificador de guitarra y probando y lo corría 1 milímetro y otro. Y al final el amplificador tenía adelante del parlante como 6 micrófonos, no te miento. Y la guitarra sonaba de todo fuera de fase. Una cosa que a mí me parecía que estaba mal. Claro, yo juzgándolo desde otros estilos musicales, pero ese estilo pedía ese sonido y los músicos estaban chochos y bueno, y eso funcionó, ¿entendés? Entonces yo lo que no puedo es usar ese sonido para grabar jazz o pretender un sonido de jazz, meterlo ahí o buscar un tambor súper comprimido para poner, qué sé yo, en una balada. Ese tipo de cosas son las que una persona que tiene experiencia domina, entonces sabe cuándo viene bien y cuándo no va, qué sé yo. Eso sí, no hay que meter, nada funciona para todo. Claro, o sea, no hay manera de hacerlo. Yo tengo una anécdota. En nuestra especialidad no hay la especialidad, soy especialista en grabar jazz, o soy especialista en grabar... No, los que hemos trabajado para compañía hemos hecho de todo. Y pero sí, cada estilo tiene sus especialidades. Ninguna, yo tengo una anécdota. Claro. Te cuento una anécdota que vos hablabas del tambor, de la máquina de hacer pájaros. Cuando yo hice el primer disco... Te dije el tambor como ejemplo. No, pero esto tiene que ver con el tambor. Cuando hice el primer disco de la máquina de hacer pájaros, lo pongo a Moro, íbamos a grabar un tema, y estaba Charlie, no me acuerdo cómo se llama el tecladista, Cutaya. Se nota que habían escuchado un disco X que sonaba en ese momento y buscaban un sonido del tambor. Yo laburaba con una consola que tenía 5K, 10K y 100 ciclos. Esa era toda mi ecualización y nada, y tenía un compresorcito y nada más. Pero, y le ponía el micrófono que tenía, yo sé. Y no tenía forma más para arriba, para abajo, no. Y hablaban entre ellos, no. Se nota que tenían en la cabeza el sonido de un tambor de quién será, del grupo que ellos le copaban en ese momento. Yo ya no sabía más qué hacer. Y me acordé de una cosa que había hecho con otro baterista, creo que con Pavín. Entonces voy a la oficina, agarro una franela y me voy al fondo, que estaba Moro, estaba en la cabina, en el ISO de guión, ahí al fondo, y digo, mira Moro, te traje esta franela y estos broches. Vos ponés la franela arriba del tambor, abrochala para que no se caiga y tocá que yo pruebo el sonido. Bueno. Entonces voy, eso es lo que buscábamos. El tema se llama Cómo mata el viento norte. Cuando quieran, escúchenlo, y ese tambor asordinado medio... es lo que yo busqué para conformarlo a Charlie, para que me acepte el sonido del tambor. Sin escuchar el grupo ese que te volvieron No, los tipos tenían en la cabeza una cosa que no me la podían explicar y yo tampoco la podía percibir. No me decían, es más opaco, no, me decían, no, por ese lado no es, qué sé yo, hasta que la franerita funcionó. ¿Te acordás cuando te volvían loco con el sonido de Phil Collins, del disco Face Value? Que hasta en obras... Están los tonos de Moro, están hechos. Sí, a veces vienen con ideas y vos tenés que tratar de... En esa época no había... Perro Andaluz tiene un pase de toms en La Grasa de las Capitales que son increíbles. Pero, ¿sabes qué pasa? Que no había nada, no había plugin, nada de eso. Yo usaba la sala de guión, la usaba como cámara en las mezclas. ¿Te acordás que metía...? Pero yo siento, a mí por lo menos me enseñaron mucho justamente esos músicos. Digo, ¿qué cosas de eso pueden servir y qué cosas no? Estábamos masterizando con Spinetta y con Machi Fuego Gris en el año 93 y yo me puse con el reductor de ruido a sacarle el soplido y él estaba fascinado, decía magia. Y de golpe había un zumbido de la guitarra y dije, bueno, voy a empezar a tratar de reducir eso. Y dice, no, esto queda, esto es parte de la grabación. Y tenía razón. Y ahí está la diferencia, ¿no? Entre un ruido... Hay mucho, y algo artístico. A mí me convergen muchas cosas dentro de nuestra especialidad. Si te pones a pensar, es la idea tuya, la mía, la de él en el momento que estamos grabando. La comunión de todo eso es muy difícil.
estoy implementando este año la psicología dentro de la carrera, porque está la comunicación también, parte del sonido. No suena, pero sí suena. ¿Entendés? Esto que hiciste vos, a mí una vez me mandaron de la EMI para que yo masterice con un viejo Sound Tool que yo tenía. Le saque el ruido a púa a los discos de Gardel. Entonces me mandaron todos los discos de Gardel, qué sé yo copiaba, estaba el reductor del ruido, ese que levantaba una muestra, y qué sé yo, y tenía que ver hasta dónde se desfiguraba. Y empecé a limpiar, hice un montón de temas de Gardel, sacarle el ruido a púa. ¿Y sabés qué? Yo escuchaba que dejaban de ser los discos de Gardel. Claro. Y llegué a la conclusión de que el ruido a púa forma parte de la identidad sonora de los discos de Gardel. Es así como los discos de ópera. Totalmente de acuerdo. Los discos de ópera no se pueden procesar, se graban tal cual, se transcriben tal cual, con el ruido del zoom, todo eso. Sí, yo los quiero llevar a un último tema, antes que terminemos, que aprovechando que tengo al presidente y al vicepresidente de ATIA, y además tenemos a Víctor Volpi, que genialmente se ha ofrecido a traerlos. Es nuestro chofer. Y es la verdad que junto con Ana Tarantola hacen un trabajo espectacular en ATIA, del cual estamos todos muy agradecidos. Hizo transporte de viejos. Y especialmente con respecto a esto que bueno, ATIA tiene tanto interés en lograr, y todos, que es que los derechos de los productores y los ingenieros sean parte de las regalías, ¿no? Sí, y no solo los derechos, todo esto que estamos hablando, ¿no? Creo que una de las funciones de la asociación es visibilizar nuestro trabajo, porque yo estoy seguro que en mi propia familia debe haber gente que no entiende muy bien qué es lo que yo hago. Saben que tiene que ver con la música, pero no saben exactamente qué y cómo y cuándo y dónde. Es difícil. Entonces creo que está bueno eso, ¿no? Visibilizar, porque nosotros los que grabamos, con respecto a los derechos, somos el único eslabón en toda la cadena de producción de un disco que no cobra derechos. No existe. O sea, nosotros cobramos nuestro digamos, honorario por tiempo, por hora, por día, el arreglo que hagas. La parte de operario. Claro, pero por ejemplo, viene un tipo y toca la pandereta en un tema, no digo la pandereta porque es como el instrumento más sencillo, y cobra, por haber tocado en un tema, va a cobrar toda la vida él y sus herederos, a través de la Asociación Argentina de Intérpretes, va a cobrar lo que le corresponda por haber hecho esa ejecución. Ni hablar el músico, intérprete, ni hablar los autores, compositores, o sea, todos cobran y perciben derechos de por vida, menos el tipo que grabó. Y el que hizo sonido. Que hoy en día fue, claro, digamos, con la tecnología actual, el tipo que grabó es clave, porque además está desde los demos hasta el mastering presente. Es el primero que llega al estudio, como decía hoy Osvaldo, y es el último que se va. Está en los ensayos, está en las maquetas, en la grabación, en la mezcla, en los overdubs. En vivo, y bueno, y eso no digamos, no solo no cobramos derechos, sino que ni siquiera el productor o la compañía está obligada a mencionarnos. Yo, por ejemplo, me hice conocido porque mi nombre figuraba en los discos físicos que se fabricaban. Cuando empezó todo este boom de la tecnología, había como un interés de demostrar que se había usado mucha tecnología. Me acuerdo que Spinetta hasta ponía las marcas de los instrumentos, de las cosas que se habían usado para grabar, y obviamente el técnico, porque para los músicos sí es muy importante el técnico. O sea, no hay un músico que grabe con cualquiera, ¿entendés? Que le dé lo mismo que esté cualquiera. De hecho, a muchos de nosotros nos ha pasado que tenemos épocas de trabajar con el mismo artista, porque el tipo te llama una y otra vez, porque reconoce la importancia de tu trabajo, porque sabe que nadie lo va a interpretar mejor que vos, porque considera que tu estilo de mezcla le va a quedar bien a ese disco. Pero, digamos, lo saben los músicos, pero parece que no lo sabe más nadie. O sea, las compañías no se interesan, no mencionan quién grabó. Hoy en día los chicos que se inician ahora, que salen de las escuelas, ¿cómo van a hacer para tener laburo si nadie sabe quién grabó qué? Por ejemplo, en las tiendas digitales es muy fácil hoy ingresar, porque antes
para que figuraran tus datos en el disco, había que hacer un diseño, imprimirlo, un montón de procesos que había que pagar. Hoy en día simplemente es tipear un nombre y aparece en Spotify o en cualquier lado. Lo que pasa es que no aparece, no porque ellos no tengan la información, porque en realidad te la piden cuando vas a subir temas, sino porque nadie los obliga a ponerla. Entonces, lo que buscamos con Atia es al menos generar esa conciencia y en lo posible generar esa presión para que definitivamente aparezcamos en los créditos. Claro, los famosos créditos. Y no solo eso, sino que deje de ser solamente considerado un trabajo técnico y pasa a ser un trabajo más como intelectual. Claro, que tiene un derecho intelectual. Exacto. Yo quisiera decir una cosa. Yo, como vicepresidente de ATIA, y siguiendo la tradición argentina, tendría que oponerme a todo lo que dice el presidente. Pero en este caso voy a coincidir con el presidente en relación a la validez de los derechos de nuestra creatividad artística, a ese reconocimiento. Pero a su vez lo veo muy difícil porque una entidad como ADI, la Asociación de Intérpretes, que si bien cobra derechos, nunca pudo conseguir la ley del intérprete. Y todos los presidentes y los capos de ADI han sido amigos de presidentes y han llamado a Olivos por teléfono. Y nunca han podido llegar a sacar la ley del intérprete. El derecho de intérprete depende de un decreto presidencial. Que si mañana se le ocurre a un presidente, se levanta y dice, anulo el decreto, se acabó el derecho. Pero si, por ejemplo, si el Congreso dictamina en ley. Es que lo que no se consiguió. Eso es lo que no se consiguió. Hace 30 años que se buscó, hay 1000 proyectos de derecho del intérprete, no existe la ley del intérprete porque el Congreso nunca la sacó. Entonces depende de... Hoy me levanté en contra de los intérpretes, firmo, anulo el decreto presidencial y se acabó. Nadie cobra más nada ni nadie paga más nada. Bueno, pero ese decreto salió justamente por esa necesidad. Ese decreto lo firmó María Estela Martínez de Perón en el año creo que 74 o 75, que pasaba eso. Los músicos de orquesta, sesionistas, tocaban los fines de semana, vivían en los lugares, grababan durante la semana y los fines de semana tocaban en bailes. Siempre había los bailes de carnaval, siempre había conjuntos y qué sé yo. Un día a alguien se le ocurrió que poner discos era más barato que contratar a alguien, entonces se puso de moda poner discos en los bailes. Pero ¿qué pasó? Los músicos que los fines de semana siempre tocaban se quedaban en la casa viendo cómo sus grabaciones que habían sido para vender en disquerías y pasar por la radio, los dejaban sin laburo los fines de semana. Les reemplazaban el trabajo. Exacto. Entonces se generó una audiencia y fueron y plantearon esto y bueno, salió el decreto donde se creó la Asociación Argentina de Intérpretes que percibe, al principio se gestionaba junto con el derecho de la Asociación de Productores, con CAPIF, lo mismo, el tipo claro. Y bueno, pero bueno, como decía Osvaldo, no hay una ley, eso fue un decreto que se hizo y quedó ahí. Es más, vos ampliaste, me decís que del año 75, me decís que del año 75 a hoy no se logró sacar la ley de 50 años, exactamente. Con todos los contactos y con todos los presidentes. Y reitero, había grandes artistas que agarraban el teléfono, hablaban con todos los diputados, los senadores, los ministros y los presidentes. Ha habido por voluntad propia el pago de honorarios a técnicos. Por ejemplo, yo con Pedro cobraba grabaciones que le hizo Pedro en la compañía discográfica. Sí. No, sí, hay arreglos, pero son arreglos así independientes. Claro, que dependen de la voluntad del músico. Claro. Pero, digamos, es difícil conseguir que te paguen los derechos, pero por lo menos que estén obligados a decir quién hizo la grabación. Por ejemplo, Jeff Emerick, el tipo que grabó a los Beatles, está en la misma situación. Bueno, ahora falleció, pero él cuando vino acá a Argentina contaba que él tampoco figura en los discos de los Beatles. Y el tipo era clave para los Beatles. Los Beatles no entraban al estudio si no estaba él. De hecho, él les cambió el sonido a los Beatles, porque cuando él empezó a grabar con ellos venían de grabar con Norman Smith, que era un técnico mucho más conservador, viejo técnico de la compañía. Sí, Revolver es
que se mandaban, ¿viste? Ellos tenían unos protocolos muy estrictos de cómo había que poner los micrófonos, qué sé yo, y este tipo se cagó en todo eso y empezó a poner los micrófonos más cerca, lograba más presencia, y cuenta que un día, su primer día de grabación, y viene Lennon y le dice: yo acá quiero que mi voz suene como que soy el Dalai Lama hablando en una montaña, y dando... Sí. Entonces Emmerich mira el control, mira la sala, y lo único que había era un Leslie, viste, un par de micrófonos, los equipos de guitarra, no había ninguna montaña en las inmediaciones. Pero se le ocurre agarrar el Leslie y pasar la voz por ahí. Y Lennon se volvió loco, ¿viste? ¿Entendés? O sea que a veces todo se resume en interpretar algo que el músico está intuyendo pero no sabe cómo explicar, y bueno, y encontrar esa solución. El tipo logró eso, logró conformar a Lennon, logró cambiar el sonido de los Beatles, y así todo no figuraba en los créditos. Pero bueno, qué sé yo, hay tantas cosas que a mí en mi vida me parecía que eran imposibles, y que todo el mundo me decía: ¿vos qué vas a hacer? ¿Vos vas a poner un estudio de grabación? ¿Para qué? Si vos no sabés nada. Y me mandé igual, y qué sé yo. Y yo quiero hacer todo lo posible por conseguir esto. Si no lo consigo o no lo conseguimos a través de ATIA, por ahí no se da. Pero no quiero pensar que podría haberlo hecho y no hice nada, qué sé yo. Creo que es justo y es necesario, y no sé, algún día probablemente se consiga. Y si no lo conseguimos a través de ATIA, es culpa de Víctor y Ana. Sí. Bueno, gente, lo que me queda como conclusión es que los tres son muy felices de la vida que han elegido o que les ha tocado, y eso está buenísimo. Y es una gran enseñanza para la gente de cualquier edad. No te quepa la menor duda. Gracias por el espacio. A ustedes, un placer.